¿Cómo fue la preparación para ingresar a San Marcos? ¿Por qué nace la motivación quizá también de ingresar a esta universidad y no seguir ya un poco el rumbo que más o menos definía la experiencia en el Colegio Inmaculada? Quizá por ese lado reflexivo y crítico que tenían mis padres, y hay un tío, un hermano de mi padre, que había estudiado educación en San Marcos, Edmundo Ames González, tuvo una presencia en funciones importantes, fue director del Ministerio de Educación con, me parece que eso fue como el año 58, por ahí, comprado en esa época. Y él era muy sanmarquino de sentimiento y les dijo a mi padre que no era bueno que yo estudiara en la católica. Y mi madre, que había sido muy partidaria de que estudiara con los jesuitas, estuvo de acuerdo en que no era mal cambiar. Y además, mi primera idea fue estudiar medicina. Así. Y yo me presenté yo terminé el colegio el 54 y me presenté el 55 a, a la, al ingreso de medicina y no ingresé. No ingresé porque eran las épocas esas clásicas de de los larguísimos paros, huelgas estudiantiles, no sabía bien qué problema había, pero el examen que debió ser en febrero, creo que fue en junio, porque la universidad estaba parada y mi padre tenía esta librería, como le digo, en la esquina de lo que hoy sería Emancipación y Abancay, y la librería escolar tenía su época de gloria entre el fin de marzo y el comienzo de abril, que se vendía muchísimo. Nosotros teníamos una esquina y en la otra esquina estaba la librería Minerva, ¿no? De los Mariate y de los hijos de José Carlos, que era la librería más importante de Lima. Pero por su ubicación, la de mi padre entonces mordía un poco también prestigio, llevaba varios años. Y entonces era una dedicación a eso que me encantó, me la pasé muy bien en esa experiencia. Y empecé a darme cuenta en ese rato, quizá porque ya tenía de todas maneras tiempo un poco más de leer, de que empecé a dudar de medicina. Y además iba de cuando en cuando ahí me acuerdo que era en Girón Lampa, debe seguir siendo ese local de San Marcos donde estaba la oficina de ingresos. Y me decían, no hay nada. Y desconecté, dejé de estudiar y a mí no me sorprendió el no aprobar porque sabía que no me había preparado. Y por dentro no lo tenía claro, no quiero, digamos, negar que puedo ser criticado por no haber estudiado y no haber ingresado, pero en el fondo creo que ya yo estaba como sintiendo que lo mío iba a ir por otro lado. Entonces el 56 me presenté a Derecho, ingresé y ya. Quizá lo principal ahí para cerrar en la comparación con lo del colegio es que, y quizá porque, y eso sí es una especie de historia familiar, ¿no? Como le digo, mis relaciones personales con mi familia paterna y materna son muy buenas y ellos entre sí se hicieron muy buenos y nunca hubo ningún problema. Pero lo que sí yo siento es que cuando yo vi algunas de las amistades de mi padre de su mismo distrito, yo sentí que eran gente que pues navegaba contra la corriente en Lima porque no habían tenido una educación muy buena, qué sé yo. Y entonces a mí me gustó mucho el tratar a muchachos de clase media
y clase popular en San Marcos y hacerme amigo de ellos. En realidad la pasé muy bien. Pero a la vez, poco tiempo después, cuando la política nacional empieza a calentarse, porque ya aparece el Partido Comunista con una cierta fuerza, y sobre todo aparecen un frente de independientes, donde estaban la gente que había votado por Belaúnde, por Acción Popular, por la democracia cristiana, por un movimiento muy interesante, que era un movimiento social progresista, una especie de izquierda, digamos, más peruana, no dependiente de lo internacional. Ya en esa época yo empiezo a poder cruzar mis amistades sanmarquinas con mis amistades del colegio, porque, por ejemplo, ahí había una actividad de frentes universitarios y una actividad de la Federación de Estudiantes del Perú. Entonces, yo me hago de amigos en la Católica que venían a oír clases a San Marcos porque la consideraban mejor en muchos cursos de derecho. Y entonces, por mis amigos democristianos del colegio, que se habían hecho democristianos, eran progresistas, ¿no? Yo me hago amigo de los políticos sanmarquinos. Y siempre he pensado que me fue muy interesante y creo que me sigue siendo importante hasta hoy, no haber sido solo de una élite ni siquiera política, ¿no? Sino haber tenido mucho contacto con mundos de élite, pero haber tenido también una auténtica espontaneidad para vivir en mundos de sectores medios provincianos, y ya luego por opción política, claro que he trabajado en los pueblos jóvenes de Lima toda mi vida, muchacho, y muy bien, pero lo que estoy contando ahorita, y que me parece interesante porque expresa los clivajes, como llaman, las brechas sociales de ese tiempo, uno podía sentir que una cosa era el limeño, incluso el limeño popular, y otra cosa el andino migrante, incluso el andino migrante que no era muy pobre, o sea, que tenía trabajo, ¿no? Y que progresaba, pero eran dos mundos distintos. Y yo como digo, sí, quedé muy marcado porque como me gustaba mucho analizar socialmente las cosas, sí. Además conversaba con amigos de eso, o sea que desde entonces yo cultivé mucho ese sentido, ¿no? Yo creo que me fue muy espontáneo ser primero, digamos, de ese sector clase mediero antiaprista de los fines de los 50, ser demócrata cristiano, que fuimos parte del ala de izquierda demócrata cristiana que se diferenció de Lucho Bedoya Reyes, que era el ala derecha del partido, y luego ser de izquierda y socialista, ¿no? Claro, claro. Y entonces también hay una suerte de interés, digamos, darle más sentido de reflexión a estas diferencias, hasta a estos encuentros sociales desde Exact, ya el colegio, ¿no? exactamente, exactamente. Ujú. Incluso efectivamente, cuando estudiaba para el ingreso ya a Derecho, estudiaba con algunos amigos del colegio, pero que éramos todos, en ese momento para nosotros, ahí por ejemplo empezó a haber un cambio importante en los jesuitas, y algunos sacerdotes peruanos jesuitas empezaron a colocar los temas que eran ya los temas de la sensibilidad social, de la doctrina de la iglesia, ¿no? O sea, el valor del pobre, no era tanto eso es posterior, pero sí el valor de la justicia, por ejemplo, de la justicia social, ¿no? Ujú. Y entonces yo estudiaba con también amigos del colegio y nos gustaba mucho sentirnos críticos a esa sociedad, y yo le diría que también, o sea, yo tengo una motivación cristiana para mi izquierdismo que empezó en ese momento, ¿no? Entonces, sí, ahí
era esa época de los primeros años 50 hasta la Revolución Cubana, que ya, ¿no? Entonces, pero esa vertiente de esos primeros años es muy interesante porque nosotros nos damos cuenta de que no sabíamos nada de los años 30. Y entonces, por ejemplo, se reeditan los 7 ensayos y vuelan, ¿no? Se venden como pan caliente. Scorza edita, el novelista, edita una colección que se llamó Populibros, que fue un intento de difusión de literatura peruana a precios muy económicos. Y entonces nosotros devorábamos como generación esa discusión de los 30, y como el mundo estaba dividido entre el bloque comunista y capitalista, también esa fue una época muy política y de discusiones muy de fondo. Y claro, San Marcos era un laboratorio de eso en pequeño, ¿no? Puedo contar anécdotas de las campañas electorales, por ejemplo, en San Marcos, muy divertidas, porque tenía un amigo, Federico Velarde, que luego fue uno de los fundadores de DESCO, un centro de estudios sociales muy, muy importante, que era mucho más político que yo. Yo soy político, pero tengo un lado de análisis frío que regula mis opciones políticas, pero con este amigo, como le conté antes, me meto a las reuniones y esta anécdota que voy a contar me parece muy interesante. Había un café al costado del lado, mirando a San Marcos del lado derecho, en la calle Azángaro, un café, el Salón Blanco se llamaba, donde tomábamos desayuno muchos, pese a que era chiquito, pero en el fondo estaban los políticos. Y entonces efectivamente había una mesa donde estaban los comunistas, otra mesa donde estaban los de Acción Popular y eso. Y allí también había las conversas de los dirigentes de cuando en cuando. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo aprendí ahí que se podía pensar distinto y tener amistad. Supongo que a mí me asustó, a mí siempre me asustó, yo siempre sentí, quizá porque había vivido en esos mundos distintos, yo siempre tenía temor de la violencia física social, de la represión violenta, de que la policía use bala y de que las piedras de los manifestantes mataran gente. Y entonces mi experiencia primera ahí, cuando tenía recién, qué sé yo, 20 años y llevaba 2 años en la Universidad de San Marcos, que ahí empecé, creo que en primero derecho recién empecé a ir a esas reuniones, tenía 21 años. Pero me daba cuenta que la política era una actividad seria y que cada grupo político tenía sus dirigentes que creían en su respectiva doctrina, manera de ver las cosas. Se me ha salido la palabra doctrina porque se usaba entonces. Y podían ser amigos en cuanto tenían que dialogar para ponerse de acuerdo en cosas concretas de la vida política. Entonces la anécdota viene porque ya eso fue los años, creo que desde el año 61, yo debí salir el 62, pero tuve un problema familiar serio y no pude dar examen, mis padres estaban muy enfermos ambos, y di examen finales el 63, pero creo que 60, 61 y 62 participé activamente en las campañas por la presidencia de la Federación de San Marcos. El año 61 fue candidato a la presidencia por el Frente de Estudiantes Social Cristianos Francisco Guerra García. Es un científico social que fue senador en el periodo corto de 90-92, antes de que Fujimori cerrara el Congreso. Y en esas campañas entonces había que atender
una serie de aspectos de logística y de reglas de juego, algo así como de legislación electoral, política. Y, por ejemplo, un problema práctico era que, como todos los partidos con presencia nacional se presentaban a las elecciones sanmarquinas, había pues una publicidad muy fuerte, había un cierto dinero, que el dinero no era para poner propaganda en la radio ni en la televisión, pero sí era para poner buenas banderolas y volantear al máximo. Y entonces el lío que se armaba era que los de un grupo que llegaba, digamos, más, siempre se ponía la propaganda durante la noche y los porteros tenían su propio sistema, ¿no? O las autoridades, supongo, de local, y permitían. Pero los que venían al último a veces arrancaban la propaganda de sus adversarios, ¿no? Y entonces yo recuerdo haber estado en una reunión muy divertida para mí, ¿no? Porque yo no tenía la responsabilidad de representar a mi grupo, yo acompañaba. Y entonces, una discusión en la que, bueno, pues unos le decían a los otros, no, pero ustedes, pues, unos desgraciados, ¿no? Ustedes, nosotros no hacemos eso con usted. Ya, el final de la discusión es, bueno, pero entonces hay que encontrar pues un sistema para impedir esto. Todos los dirigentes estamos de acuerdo en que no se destruya la propaganda del adversario. Y entonces alguien hace la propuesta y dice, yo propongo lo siguiente, que cada noche un grupo político se quede con la responsabilidad, digamos, del control político local. Y que entonces ese grupo ponga una consigna por la cual solo puedan entrar los de su grupo, porque se supone que en ese momento ellos van a poner su publicidad, o sea, tenían la garantía de ser los vigilantes, pero también tenían la posibilidad de poner con tranquilidad su publicidad, y eso se iba rotando. Eran 2 semanas de campaña muy fuerte, entonces todos los grupos estaban por lo menos 2 días durante la campaña en el control del local. Y entonces dice, entonces lo que podríamos hacer es eso, se pone una consigna. Y claro, la consigna la podemos saber los dirigentes de los otros grupos. Y entonces ustedes pueden permitir que los dirigentes de los otros grupos entren, pero muy pocos, y de esa manera no van a arrancharla. Además los dirigentes no arranchámoslos. Bueno, y entonces este amigo que era el representante del grupo social cristiano, como se llamaba, el día que nos tocó controlar el local, puso como consigna Ave María Purísima. Entonces, los que tocaban la puerta tenían que contestar sin pecado concebida. Este era un momento en que ya el Frente de Estudiantes Revolucionarios, el FER, estaba ganando fuerza. Y por supuesto, la dirigencia era marxista militante, ¿no? Y entonces, claro, ellos requintaron, pues no sean desgraciados, pues como ponen esa consigna, ¿no? Y que era un duro y al mismo tiempo era ingenioso, no, le decían, no, ustedes nos hacen poner unas consignas que tampoco no nos gusta a nosotros, o sea, que esta vez es esta. Y efectivamente se cumplía. Es un detalle, ¿no? Pero es interesante porque era pasión política, ya era un increciendo. O si no, recuerdo un dirigente de Acción Popular diciéndole al responsable aprista, que era el responsable de seguridad, Alberto Valencia, luego fue diputado, diciéndole, oye, pues, tu gente me ha agarrado a golpes la noche pasada en la Plaza San Martín. Eso yo no lo voy a permitir. Nosotros nos peleamos dentro y nos podemos trompear dentro, pero fuera no. Y el otro diciéndole, hermano, discúlpame, eso no va a volver a ocurrir, yo voy a ver quién ha sido, no puede ser. Lo cuento porque por lo menos para mí fueron lecciones interesantes de democracia en serio, ¿no? Porque efectivamente los búfalos, ¿no? La seguridad de la APRA era bravísima, ¿no? Cuando se instala la primera dirección elegida democráticamente de la FEP, de la Federación de Estudiantes del Perú, había ganado la presidencia
el presidente de ingeniería de la UNI, que era demócrata cristiano, es Óscar Espinosa Bedoya, es todavía en actividad, es un empresario importante. Y la juramentación era en el General de San Marcos a las 12 del día. Y entonces los socialcristianos, por un lado, los comunistas por otro, trajimos mucha gente, porque todos sabíamos que la fuerza de seguridad más potente era la del APRA. Y temíamos, porque ellos era el primer año que habían perdido el control de la FEP, que pudieran impedir la juramentación. Y los del APRA, con mucha habilidad, lo que hicieron fue ir demorando la inauguración o la instalación del acto. Y entonces a las 2 de la tarde, yo no lo sabía, pero claro, había tantos de la agraria que resultó que habían traído buses de la agraria. Entonces unos 150 personas se fueron porque su bus regresaba a su universidad. Y se armó una trocatinta porque atacaron y al final logramos sacarla, creo que a las 4 de la tarde, pero, o sea, yo he visto violencia y he visto negociación a la vez, y eso para mí fue muy formativo. Claro, son varios mecanismos, ¿no? Que se van generando, ciertas prácticas. Exactamente. No son leyes que le imponen a uno de arriba, sino son prácticas de negociación que se producen. Así se produjo la representación parlamentaria, pues los parlamentos nacieron de la pelea entre los señores feudales y el rey, ¿no es cierto? Que era, no te pagamos impuestos que tú nos pongas sin aviso, porque tú te metes en conflictos militares y luego nos sacas a nuestra gente del campo para ir a pelear en tu ejército. Entonces, no, pues, pongámonos de acuerdo. De ahí nació el Congreso, ¿no? Entonces, los auténticos instituciones de la democracia surgen del conflicto. La democracia solo se prueba cuando uno respeta al adversario, al que piensa distinto. Ser demócrata con el que piensa parecido, eso es un juego. Claro. No tiene ningún valor. Incluso la diferencia entre lo privado y lo público, ¿no? Exactamente. De que hayan discusiones en la Plaza San Martín o en el Parque Universitario y que sean en un salón, por ejemplo, o en la misma casona, ¿no? Exacto. Y ya que estábamos hablando un poco digamos, cómo se desenvolvía la política en la época universitaria, finalmente entonces ingresó a San Marcos en el año 56. 56. Sí. Hice 2 años de letras y luego hice 5 de derecho y 1,5 de filosofía. Creo que no di examen en todos los cursos del segundo año de filosofía porque ya me metí mucho en la política. Pero me gustó mucho la filosofía y profesores como tuve el lujo de tener así a Augusto Salazar Bondi, a Víctor Lee Carrillo, que era un discípulo directo de Heidegger, acababa de regresar hacía 3 años de Alemania. José Russo Delgado, que fue una persona que tenía simpatía aprista, pero del APRA del primer tiempo, en fin, una excelente persona. Pero dejé de estudiar filosofía formalmente. Y sí estudié los 7 años de Derecho.